A petición de la persona que nos compartió estas experiencias, no podemos revelar el sitio donde ocurrió ni la identidad de nuestro relator. Pedimos discreción y amplio criterio. Ponte tus audífonos, apaga las luces y ahora sí, que venga la oscuridad. 1. La camilla. Quiero empezar contándote que en 2015 cumplí 35 años trabajando como médico forense. En diciembre de ese mismo año me jubilé. Comencé trabajando como administrativo en el archivo. Después de mis prácticas profesionales me contrataron. Me asignaron por fin a un área donde podría ejercer por primera vez la medicina forense. En aquel entonces seguía cada paso del doctor Antonio, miraba los procedimientos, anotaba en libretas los tiempos, aprendía a hacer reportes como los hacía mi mentor. Él era un hombre bastante meticuloso, una persona que me enseñó suficiente sobre la profesión. La primera vez que tuve que quedarme a doblar turno fue la primera vez que me quedé a solas en la sala donde se hacen las autopsias. En ese momento nadie me dijo que sería mi primera vez. Es más, creo que el doctor Antonio ni siquiera estaba enterado de que yo estaría totalmente a cargo de la autopsia, o de que estaría completamente solo de madrugada. Tenía varias semanas sintiéndome capacitado para hacer por mi cuenta ese trabajo. Sin embargo, Antonio siempre tenía algo nuevo que enseñarme y por ese motivo había retrasado mi independencia de él. Esa noche entré a la sala sintiéndome un poco nervioso. Ya me había colocado el equipo para comenzar a trabajar. Encontré el cuerpo que acababa de llegar en una plancha. Alguien, probablemente el mismo doctor Antonio, había dejado los instrumentos listos en una bandeja sobre el escritorio. Como si el mismísimo doctor me estuviera vigilando, comencé a documentar el procedimiento como él lo hubiera hecho. Fotografié el cuerpo y registré varias observaciones en mi libreta. Anoté la hora en que haría la primera incisión, pero entonces las puertas de la entrada fueron golpeadas abruptamente. Eran un par de pesadas puertas de metal que se abrían con solo empujarlas, de adentro hacia afuera y viceversa. Luego del golpe se abrieron de par en par. Una camilla entró lentamente. Sobre ella había un cuerpo cubierto con una sábana blanca. Los mortecinos pies iban descubiertos al frente. Me sobresalté y me quedé esperando. Cada ruido, el rechinar de las llantas, el rozar de la camilla con la puerta, los pasos de quien la estaba introduciendo a la sala, todo eso rompía el silencio absoluto que había en ese piso. Fue enorme mi sorpresa cuando descubrí que nadie venía empujando la camilla. Esta se movía al interior de la sala de autopsias por su propia cuenta. En su camino no se encontró con ningún obstáculo, por lo que avanzó hasta el fondo. Yo no pude hacer nada porque estaba impresionado viendo lo que ocurría. A mitad de camino, a mitad de la sala, la camilla tomó un poco de velocidad y se detuvo solo hasta que topó con una cámara refrigerante montada del techo hasta el suelo sobre la pared. Se trataba de una cámara mortuoria con 8 puertas, las mismas que ves en las películas. El golpe fue tan fuerte que algo en el motor de la máquina refrigerante vibró violentamente. Momentos después, una de las puertas de la cámara se abrió. Por un segundo pensé que se trataba de la simple reacción del golpe, pero no. Alguien desde el interior se estaba asomando. La puerta de metal rechinó al abrirse. Por un momento vi un par de ojos en un rostro blanquecino.
Por un momento, esa mirada se cruzó con mi mirada. Fue tan solo cuestión de segundos y la puerta se volvió a cerrar. Yo estaba aterrado, pero no podía hacer otra cosa más que revisar. Salir corriendo de ahí no era opción. En la cámara mortuoria no había ni un solo cuerpo, ni siquiera en la puerta que se había abierto. Eso estaba anotado sobre la superficie de la máquina. Aún así, me acerqué a revisar. Efectivamente, no había nada. ¿Quieres saber qué pasó con el cuerpo que había entrado a la sala de autopsias empujado por una fuerza invisible? Nada. No había cuerpo en la camilla cuando revisé. Bajo la sábana solo había un montón de trapos, todos con oscuras manchas. Se trataba de toda aquella ropa sucia que tendría que ser conducida hacia la lavandería. Nadie sabe cómo llegó hasta mi sala de autopsia, ya que las lavadoras están en otro piso. En 2010 me concedieron un cambio de unidad. Meses antes me habían entregado mi departamento a las afueras de la ciudad. Para no estarme trasladando de un extremo a otro de la urbe, lo mejor fue reubicarme. Ahí conocí a Juana, una empleada administrativa que tenía muchísimos años trabajando en ese lugar. Fue ella quien me contó la historia que compartiré a continuación. 2. La máquina de refrescos. Sucedió varias décadas atrás, en los años 80. Ella había entrado recientemente a trabajar en esas oficinas. Hacía trabajo administrativo principalmente. Dicen que una noche llevaron un cuerpo. Se trataba de un niño. Por algún motivo, Juana estaba en el estacionamiento trasero cuando llegó la camioneta. Ella vio cuando lo bajaron. En la bolsa había un pequeño cuerpecito que afortunadamente no pudo observar, pero la simple idea de que aquel niño estuviera entrando al forense le pareció espantosa. Preguntó qué había pasado, pero lo único que le dijeron es que lo habían encontrado en un parque. Efectivamente, alguien había reportado a un niño acostado en una banca. Tan sencillo argumentar que había muerto de frío, pero era una de las noches más calurosas del año. Los resultados de las autopsias son privados, solo se muestran a los familiares por respeto a la víctima. Sin embargo, ese caso fue especialmente controvertido, en primer lugar, porque no encontraron la causa de muerte. El pequeño no presentaba heridas ni signos de violencia, simplemente se había quedado dormido en un parque y no había ningún adulto que lo reconociera. Tampoco parecía un niño que desafortunadamente estuviera viviendo en la calle. Eso definitivamente es extraño y es parte importante de la historia, pero lo realmente aterrador ocurrió más tarde, de madrugada. A las 3 de la mañana, el cuerpo desapareció. Ya habían terminado de examinarlo y a pesar de que los resultados de la necropsia no eran concluyentes, no se podía hacer más por el momento. Se supone que uno de los médicos abandonó la sala por unos momentos y cuando regresó, ya no había nadie en la mesa. No lo encontró en las cámaras y en ningún otro lado.
En ese preciso instante alarmó al personal de seguridad y a otros empleados que se encontraban laborando el turno nocturno. Dentro de las 4 horas previas, nadie había visto entrar o salir a alguien del edificio. El estacionamiento estaba cerrado y las camionetas en su sitio. El niño simplemente había desaparecido. Juana no estaba cuando ocurrió la desaparición, pero al día siguiente no se hablaba de otra cosa. Claro, dice ella que todos comentaban el suceso en voz baja, como si se tratara de un secreto. No era un secreto, se trataba de una emergencia. Hubo tensión en la unidad los días consecuentes, pero no encontraron nunca el cuerpo. Cuando llegaron los revelados de las fotografías que le habían tomado al pequeño, se dieron cuenta de algo horroroso y desconcertante. Cada foto había sido tomada desde un ángulo distinto y en dichas imágenes solo se veían las mesas vacías. No había cuerpo alguno en ninguna de las fotografías. Ya ni siquiera existían pruebas de que ese niño hubiera estado ahí. El asunto se archivaría lo más pronto posible, antes de que tomara relevancia fuera de ese edificio. Entonces ocurrió lo inesperado. Un par de semanas después, poco antes de las 9 de la noche, que era la hora de salida de los empleados de la tarde, Juana entró al baño. Puso su bolsa en el lavabo y se acomodó el cabello con un poco de agua. Estaba mirándose frente al amplio espejo. A sus espaldas, 3 módulos vacíos, pero con las puertas cerradas. De pronto, empezó a correr el agua en el inodoro de uno de los 3 módulos. Juana dejó de hacer lo que estaba haciendo frente al espejo, se quedó quieta y guardó silencio. Sabía que no había nadie en el baño. Volteó y miró las puertas. La curiosidad la hizo revisar el espacio entre el suelo y las puertas. Ahí no había nadie. El agua volvió a correr en uno de los inodoros. Juana estaba un poco impresionada. Las luces que iluminaban su rostro eran producidas por 3 focos instalados a lo alto del espejo. En el baño también había una lámpara de techo, amplia y con una blanca y potente luz, solo que en ese momento se encontraba apagada. De un momento a otro, mi compañera se dio cuenta de que lo que veía a su alrededor solo era un juego de claroscuros que mostraban perfectamente los lavabos, pero que dejaba en penumbras los módulos. Entonces, volvió a correr el agua en uno de los inodoros. Juana abrió la puerta, pensando que si no hacía algo, el agua estaría desperdiciándose toda la noche. En el momento en que empujó el panel, las 2 puertas de los otros módulos también se abrieron, despacio, lentamente. Un niño salió corriendo del último espacio, pasó por detrás de Juana y salió al pasillo. Tras de él, se cerró de golpe la puerta del baño. Juana tomó su bolsa y quiso salir de ahí. La manija de la puerta estaba helada. Cuando mi compañera puso un pie en el corredor, lo encontró más que vacío, bastante bien iluminado a diferencia del baño. El techo estaba hecho de paneles grises. Estos paneles escondían el cableado y las tuberías que corrían por el techo. Juana buscaba al pequeño que había visto salir del baño y no lo vio a derecha ni izquierda. Entonces notó que uno de los paneles hacía falta en el techo. Desde ahí se asomaba un rostro.
Era la carita de un niño, pero con la mirada de un hombre, o tal vez de otra cosa. Dice Juana que esa mirada no la había visto antes en ninguna persona. Le pareció algo demoníaco. Mi compañera vio que inmediatamente aquella criatura colocó el panel y desapareció de su vista. ¿Se trataría del mismo niño que desapareció aquella noche? Todo indicaba que sí, y me refiero a lo que sucedió después. No fue Juana quien lo presenció. Un compañero le contó que de noche había visto a un pequeño jugando cerca de la máquina de refrescos. Se trataba del policía que llevaba el registro de entrada. Ese hombre tenía un horario de 24 por 48, trabajaba un día completo de 6 a 6 de la mañana y descansaba 2 días. Una madrugada, en uno de los recorridos que hizo aquel policía, bajó al sótano donde estaban algunas oficinas. Las escaleras desembocaban a la mitad de un corredor. A la derecha y hasta el fondo había bodegas y el archivo, además de la salida de emergencia. A la izquierda una sala de juntas y otra bodega. Al fondo también una banca de metal y una máquina expendedora de bebidas. Ahí fue donde el policía se encontró al niño. Estaba jugando con una pelota a un lado de la máquina. Ese lugar, no solo el sótano, sino todo el edificio, era el sitio más impropio para un pequeño. A no ser que se tratara del hijo de algún trabajador, no tenía nada que estar haciendo ahí. Incluso si se tratara del familiar de algún médico, no debería estar sin la vigilancia de un adulto. El policía caminó por el corredor. Se detenía a mirar por las ventanas las oficinas vacías. El sonido de sus pasos retumbaba de extremo a extremo, así como también el sonido de la pelota rebotando en el piso. El niño no había notado al hombre que iba caminando a su encuentro, pero de pronto el pequeño volteó. Su mirada era espantosa. En ese momento, las luces comenzaron a parpadear. Lo que parecía un procedimiento de rutina, de pronto se había convertido en un reto de valentía. Aquel hombre había empezado a sentir desconfianza e intranquilidad. Ya no se quería acercar más, porque lo que había visto en la mirada del pequeño le hizo temblar las piernas. Lo más extraño era que en ese momento ni siquiera sabía por qué tenía miedo. En un momento, el niño se sentó en la banca de metal y ya no se movió. Su cabeza estaba recargada sobre su hombro, los ojos abiertos y la mirada perdida. Parecía que estaba fingiendo haberse quedado dormido o muerto. Pasos antes de llegar a la máquina de refrescos, el policía le pidió al niño que subiera al primer piso. Y también le preguntó por sus padres. El niño no respondió, ni siquiera parpadeó. Las palabras ya no querían salir de la garganta del policía. Repentinamente, aquella escena se había convertido en un momento terrorífico, digno de una película de horror. Cabe mencionar que las luces en ese punto del corredor ya no iluminaban lo que tenían que mostrar. Se prendían espaciadamente, dejando en su mayoría que la oscuridad se apoderara del espacio. Hubo un punto en el que aquel hombre ya no pudo continuar. Nunca supo decir qué fue lo que le impidió llegar hasta la máquina de refrescos, la cobardía, el miedo o el instinto de supervivencia. Los segundos transcurrieron y ninguno de los dos hizo movimiento alguno. De pronto, la cabeza del niño se inclinó hacia el frente y cayó al suelo.
El sonido fue estremecedor. Inmediatamente el cuerpecito sentado en la banca se levantó, tomó la cabeza y se echó a correr en dirección contraria de donde estaba el policía. Se escondió del otro lado de la máquina. Las luces parpadearon una última vez y se quedaron encendidas permanentemente. Con todo el temor del mundo, el oficial caminó hacia adelante. En ese lugar ya no había nadie. Cuando Juana me lo contó, me dejó intrigado. No podía dejar de mirar mis alrededores. Ya ni siquiera quería bajar al sótano y mucho menos acercarme a la máquina de refrescos. Nunca conocí a ese oficial, pues fue transferido años antes de que yo llegara a esa unidad. Casi todos los que llegaron a trabajar ahí tenían algún tipo de experiencia relacionada al niño que se aparecía en el edificio. Yo también lo llegué a ver y escuché todas y cada una de esas historias. Podría contarlas si ustedes se sienten interesados en escucharlas. Manifiesta tu deseo en los comentarios. ¿Te gustaría escuchar los relatos que involucran al niño que se esconde en los pasillos de aquella unidad? Para terminar, te presento una última historia que me ocurrió poco antes de jubilarme. Te llegará de primera mano, pues nunca antes se la había contado a nadie. 3. ¿Qué pasa cuando se corta la energía eléctrica? Nos avisaron en repetidas ocasiones que los trabajadores de la central eléctrica suspenderían el servicio de toda la cuadra por un par de horas. Llegó la notificación por escrito, además de que el personal se había entrevistado con el director de aquella unidad. Un transformador en la esquina tenía una seria perturbación y era imperativa su pronta reparación. El director se opuso rotundamente a que interrumpieran el suministro. El motivo: no teníamos planta de luz. No contábamos con un sistema de respaldo activo y funcional. De alguna manera sí teníamos el generador, pero no servía. Así que contamos los minutos para que nos dejaran sin luz. El problema principal serían las cámaras refrigerantes y el hecho de que teníamos llenas todas esas cámaras. Inevitablemente, quitaron la luz. Lo hicieron a las 9 de la noche y nos aseguraron que a más tardar estaría de vuelta a las 11. En punto de la hora, se apagaron las luces. Justo venía entrando Marta, la secretaria del director, cargando en una bolsa varias velas para iluminar nuestros espacios. No íbamos a poder trabajar, pero tendríamos que quedarnos pendientes para cuando volviera la energía. En el techo había instaladas diminutas luces de seguridad que se encendieron tan pronto se hizo la oscuridad. Dichas luces no eran lo suficientemente potentes como para mostrar nuestros alrededores, solo servían para indicar la ruta de evacuación. Además de las velas que había esparcido Marta por todo el piso, en ciertos puntos brillaban también las luces de los letreros de las salidas de emergencia, solo que estas luces eran rojas y dotaban de un tono siniestro la escena. Pasaron 20 minutos, cuando de pronto apareció a mis espaldas el director. Había estado buscando a alguien que lo acompañara a revisar el sótano. Para mi desgracia, yo fui la primera persona que encontró en la oscuridad. Bajamos las escaleras caminando con precaución. Quería mostrarme o mostrarle a alguien que una de las oficinas en el piso 0 no se había apagado. Misteriosamente, a pesar de que todo el edificio y la cuadra estaba sumergida en un océano de oscuridad, esa oficina tenía una brillante luz blanca que iluminaba también el pasillo. Las escaleras nos condujeron a la mitad del corredor.
A la izquierda estaba la máquina de refrescos, a la derecha la luz encendida. En esa misma dirección, pero hasta el fondo, la luz que mostraba la salida de emergencia inundaba el suelo con lo que parecía ser un charco de sangre. No era más que un efecto de luces y sombras. El piso estaba reluciente y limpio. Yo estaba temeroso porque no era nuevo en ese lugar y sabía muy bien que en cualquier momento podríamos escuchar un estallido de metales, algún vidrio roto, puertas azotándose. No era sorpresa para ninguno de los que trabajábamos en ese sitio la cantidad de sucesos inexplicables y en ocasiones violentos que se presentaban sin previo aviso. No podía dejar de sentir a mis espaldas, reposando entre penumbras, la máquina de refrescos que tantos sustos nos ha dado a todos. Caminábamos en dirección de la luz encendida cuando vimos que una puerta se abrió. Se trataba de la oficina de enfrente. No vimos quién la abrió o por qué la abrió. Ambas puertas, una frente a la otra, quedaron abiertas. De pronto sucedió algo que de alguna manera estábamos esperando. Alguien salió de la bodega. Era un hombre desnudo, con la piel grisácea, daba pasos lentos y dificultosos. Para nuestra fortuna, no nos miró. No me alcanzan las palabras para describirte lo que se siente cruzar la mirada con un muerto, especialmente si ese muerto se ha levantado y está caminando frente a ti. Sentí dolor en la espalda, mis manos súbitamente comenzaron a hormiguear. Mi jefe estaba callado y no decía nada. Lo único que hizo fue levantar su brazo izquierdo para impedir que siguiera avanzando. Era evidente que no iba a acercarme ni un paso más, pero tampoco pudimos retroceder. ¿Por qué? Porque no queríamos que nos volteara a ver. Aquel espantoso hombre entró a la oficina del archivo. Segundos después apagó la luz e inmediatamente la oscuridad se desbordó sobre nosotros. Arriba, el grito de una de nuestras compañeras nos sacudió de la situación y nos hizo subir corriendo. Encontramos que alguien había soplado todas las velas que Marta había colocado y encendido en los escritorios. No sé quién de todos nosotros estaba más asustado en ese momento. Ellas no podían hablar de la impresión. Marta y Lupita estaban llorando sin control. La luz volvió antes de las 11, antes de la hora prometida. Cuando se encendieron las potentes lámparas en el techo, mostraron que las puertas de todas las oficinas, salas y demás espacios estaban abiertas, todas, hasta las que se quedaban cerradas con llave. No encontramos nada extraño en la morgue. Los cuerpos estaban almacenados en las cámaras exactamente como los dejamos. Hubo una pregunta que surgió en nuestras cabezas, pero ninguno quiso responder. ¿Quién había sido el hombre que habíamos visto en el sótano? Definitivamente no revisaría los cuerpos para averiguarlo. Deja tu like si ya escuchaste las 2 primeras partes. Gracias por acompañarnos esta noche. Mantente a salvo, cuídate y cuida a tu familia y no olvides compartir con ellos y con nosotros tus experiencias aterradoras. Nos escuchamos el martes. Alguien te observa en la oscuridad.